Bienvenidos a la serie Lo que tu aseguradora no quieras que vea. Imagínate que llegas a tu casa y te encuentras el parqué levantado, el techo desconchado, una mancha en la pared o los muebles de la cocina completamente hinchados. Una imagen dura, ¿no? Según entras en casa. Hoy vamos a detallar lo que cubre la cobertura por agua y te voy a dar los trucos para que puedas dar el parte y no lo rechacen. Porque este es el vídeo y la serie que vamos a hacer de todas las coberturas que tu aseguradora no quiere que veas para no cubrirte los daños. ¿Qué pasa cuando nos encontramos ante una cobertura de daños por agua? Pues bueno, pues que el seguro debería hacerse cargo de dejar en el estado anterior todos los daños que tengas estado actual, ¿verdad? Pues la realidad es que están deseando pues que cometas un error, no llamas esos daños y cerrar el expediente y quedarte con una cara de tonto, ¿no? Así que guarda este vídeo porque hoy te voy a enseñar qué cubre exactamente tu póliza, qué es lo que jamás te van a pagar y los trucos legales exactos para que no te engañen. Para que entiendas un poco cómo piensa tu compañía la cobertura de daños por agua, en tu contrato de seguros esta cobertura viene con una letra pequeña muy clara, ¿no? Y se activa, esto es muy importante, apuntároslo bien la descripción de esta cobertura, se activa cuando se producen destrozos materiales directos causados, esto es lo importante, filtraciones, fugas, roturas o desbordamientos de agua. Pero grábate esto a fuego. El contrato exige que el hecho sea accidental, repentino e imprevisto. Si falta una de esas tres condiciones, no te lo van a cubrir. Y hoy vamos a desglosar paso a paso cómo defender tus derechos. Porque ya sabéis que yo estoy inmerso en un proceso muy tedioso que podéis ver los vídeos en el canal sobre daños por agua que me ha provocado la vecina y daños por agua que me ha provocado la comunidad por filtraciones por la fachada. Y esto está siendo un infierno. Entonces vamos a hacer esta serie de vídeos para que os podáis defender ante todas las coberturas. Os voy a hacer todas las coberturas que hay de seguros para que tengáis claro cómo defenderos y cómo dar el parte, que lo importante es cómo dar el parte. Porque dependiendo cómo des el parte, así se va a desarrollar. Y la mayoría de aseguradoras están esperando, cuando tú llamas que cometas un error, para decirte parte rehusado. Es la frase favorita de los gestores. Y ya sabéis que he estado trabajando muchísimos años en una aseguradora que cotiza en bolsa, no voy a dar el nombre, pero que cotiza en bolsa y he rechazado por lo menos 1000 partes por todas estas coberturas por darlo mal los mismos tomadores del seguro. Y vamos a empezar por lo básico, que es aquí donde todo el mundo lo confunde. ¿Qué elementos están protegidos contra el agua? ¿Qué elementos de tu casa están protegidos cuando el agua lo inunda todo? El seguro, digamos, divide tu hogar en dos bloques independientes. Si tienes contratado ambos en la póliza, pues perfecto, pero puedes contratar unos u otros. El primer bloque, ¿cuál es? El continente. Todo lo que no caiga es el continente. Esto es un ejemplo que nos lo ponían cuando nos estaban formando en seguros, que tú decías, ¿cómo diferencio el contenido del continente? Pues nada, coges la casa, la das la vuelta y si caen las cosas, eso es el contenido. Si no caen, es el continente. Digamos que el continente son las partes fijas que tiene la vivienda, forman parte de la estructura de la casa. Voy a poner un ejemplo, ¿qué son? Pues las paredes, los techos, el suelo, el terrazo, las molduras de escayola, los azulejos del baño, todas las tuberías de la casa, los muros, todo eso es continente. Si el agua destroza la pintura o revienta el suelo, la reparación de estos elementos van a cargo de la cobertura de continente. Es muy importante diferenciar esto, si es contenido o continente, porque hay muchas pólizas que en el momento que tú la contratas, solamente contratas el continente de la vivienda y no el contenido. Yo, por ejemplo, la póliza que tengo contratado todas las coberturas. Algunas innecesarias, pero bueno, me obligaron a contratarlas. El segundo bloque, pues es el contenido. Si damos la vuelta a la casa y empieza a caer todos los muebles, pues sillas, mesas, nevera, lavadora, todo eso son elementos del contenido. Los dos grandes bloques se diferencian de dos coberturas diferentes. Si se rompe la tubería y te rompe el ordenador, los muebles del comedor, necesitas tener contratado el contenido para que te paguen el valor. Y las coberturas van en importe. En el continente de la vivienda, las coberturas a nivel monetario son mayores y te aseguran, por ejemplo, el valor de la casa. Si vale la casa, ha hecho un tasador
un valor de tu vivienda de 100.000 euros, para que te cubra, te lo van a poner a 100.000 euros, pero el contenido lo valoras tú. Pues tú te puedes comprar una tele de 2.000 euros o de 500 euros. Entonces tú cuando vas a contratar la cobertura para todos los daños que hay del contenido, vas a poner un valor. Se te puede quemar el contenido por incendio, por daño eléctrico o por lo que sea. Yo creo que la vivienda tengo unos 25.000 euros asegurados de contenido. Pero claro, si tú entras en tu vivienda y te encuentras todo inundado y todos los muebles están dañados, pues a lo mejor solamente te van a pagar hasta el máximo que tengas del contenido. Vamos a ver el origen del problema, ¿no? La cobertura de daños por agua. Entonces aquí son los daños más habituales en una vivienda. Este y el de daño eléctrico, porque incendios se producen muy poquitos. El 90% de los partes es por el agua, para que lo sepáis. Entonces este vídeo es muy importante, hay que saber el origen. Eso es esencial para dar el parte. ¿Cuáles son los escenarios? Os voy a decir cuáles son los escenarios que sí tiene que cubrir por ley una póliza estándar. Y vamos a ver los 5 casos. Hay 5 casos más o menos. Es la rotura accidental. Es importante que os apuntéis esto. Incluye el reventón de una tubería empotrada en la pared, la rotura del latiguillo que conecta el agua de, por ejemplo, el inodoro o el bidet, o la del fregadero, evidentemente, o la fisura de un desagüe o una bajante general. Lo que pasa es que eso lo cubriría no vuestra póliza, sino la de la comunidad, si es comunitaria esa tubería. Ese clásico siniestro que se os va a dar. El problema es que como se produzca eso, pues como son tuberías de toma de agua, se produce el caos dentro de la vivienda. Aquí, en el momento que se produzca eso, lo primero que tenéis que hacer es ir a cortar el agua. Esto os va a cubrir 100% siempre, aquí no va a haber problema como dais el parte. En el momento que detectéis que se rompe un latiguillo o una ruptura de tubería, ¡ojo! El único caso que no lo va a cubrir, muchas pólizas, es si estás haciendo reformas y perforas tú la tubería. Eso no te lo va a cubrir. Es el único caso, excepción. No digáis que estáis haciendo obras, pero bueno, en cuanto vaya el fontanero va a ver que hay una perforación y va a ver el suelo levantado. Pero si tú estás picando o estás haciendo un taladro en la pared y rompéis una tubería, no te lo va a cubrir el seguro. Lo primero que tenéis que hacer es ir a cortar el agua y llamar. Esta cobertura es urgente porque te deja sin agua dentro de la vivienda. Entonces, en menos de 3 horas, según está estipulado, os tienen que mandar un fontanero para hacer la reparación de ese latiguillo y esa tubería rota. Lo único que no te van a cubrir es accidentalmente si perforas tú la tubería. Eso no te lo van a cubrir. Pero aquí el 100% de los casos te atienden en menos de 3 horas. Porque te dejan sin agua dentro de la vivienda. Evidentemente tienes que cortar el agua. El segundo escenario de la cobertura de daños por agua es la de olvido. Por ejemplo, dejas el tapón puesto cuando te vas a lavar las manos o en la ducha y te vas a hablar por teléfono y el agua empieza a salir, aunque muchas duchas y muchos fregaderos y demás ya tienen un drenaje de agua, pero puede ser, ¿no? A mí me ha pasado. Me estoy llenando la bañera para pegarme ahí un buen baño y he dejado el tapón puesto, me han llamado por teléfono, he empezado a hablar, y me pasó hace 7-8 años, y dije, uff, ¿qué ha pasado? Cuando volví después de hablar por teléfono, dije, joder, me he dejado esto abierto y no me he dado cuenta. Eso te lo va a cubrir también el seguro. Los descuidos, se considera es verdad una negligencia del asegurado, pero sí te lo cubren. Todos los daños que haya provocado ese desbordamiento de agua. Tercer apartado son los aparatos conectados a una toma de agua. Imagínate que tenemos una lavadora y se raja la goma y sale por allí todo el agua. Eso te va a cubrir también. Todos los daños que te haya hecho esa inundación, por ejemplo, si se raja la goma de la lavadora, te lo va a cubrir. O imagínate, también hay casos de neveras que van conectadas a la toma de agua para cuando tú metas el vaso dentro de la nevera, te salga el agua fresquita. Hay veces que también se rompen esas tomas y sale agua por la nevera y te inunda todo. Entonces ya llevamos 3 coberturas, que son los olvidos y descuidos, los aparatos conectados y rotura de tubería. 3 principales síntomas que si das el parte te lo van a cubrir sí o sí.
Y luego ya tenemos una derivación, ¿no? Que son las filtraciones de terceros. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Que una vecina me ha provocado a mí daños por agua. Y aquí cambia ya un poco la película, porque entra la responsabilidad civil por parte de otra aseguradora que no es la tuya. Que esto es lo que me ha pasado a mí, porque si fuese mío ya llamo yo al seguro y me lo arreglan en un momento. El problema de esto, que se complica aquí un poco más el parte, te va a cubrir no tu aseguradora los daños, la aseguradora del vecino que te ha provocado esos daños. Entonces, el procedimiento aquí en estos casos es decir a la vecina, oye, que tengo aquí esto, llama a tu seguro. El seguro, esto en el caso ideal, que luego ya habéis visto en los anteriores vídeos que he publicado cómo se va complicando todo esto. Llama a la aseguradora y dice, oye, venga, vale, perfecto, te mando a alguien, hay que reparar el origen. El origen puede cubrirse o no cubrirse, dependiendo si son filtraciones por mantenimiento o no por mantenimiento, que eso os lo explicaré luego después, lo que no cubre la aseguradora por daños por agua. Y esperar a que ella repare, y en el momento que se repare la vecina, en teoría se tienen que poner en contacto contigo lo antes posible para reparar los daños. Yo ya llevo desde el día 10 de junio y a mí no me ha reparado absolutamente nada. 18 días que llevo aquí esperando y nada, tomando el sol aquí la aseguradora, ¿no? Pues esto es lo que me ha pasado a mí. Y como excepción, que es lo que he hecho yo a continuación porque no me atendían, he activado mi cláusula o mi cobertura de reclamación de daños. Esto es cuando la otra aseguradora ya no te hace ni caso y no te arreglan tu vivienda, pues lo que va a hacer es Pero eso sí, tienes que tener contratada la cobertura de daños por agua. Y en tu seguro, porque tú puedes contratarla o no contratarla. Yo os recomendaría 100% que la contratarais porque el 90% de las veces en una vivienda son daños por agua. Yo creo que esa y la del incendio, que es obligatoria, como mínimo en una póliza de hogar lo tenéis que tener. La de electrodomésticos, robo y todo esto, que las comentaremos, las excepciones que hay y todo, yo esas, pues bueno, te las puedes pensar, pero la de agua tenéis que contratarla. Si no tenéis contratado los daños por agua, no os va a hacer la reclamación de daño vuestra aseguradora. Esto es muy importante que lo sepáis, ¿eh? Si no tenéis contratado los daños por agua, no se activa esa cobertura, ni la responsabilidad civil, no se activa absolutamente nada. Así que mucho ojito con eso, ¿eh? Lo que hay que hacer es decir, oye, que mira, que la aseguradora esta no me hace caso, ya está reparado el origen, y activan la reclamación de daños, que es que tu aseguradora se pone en contacto con ellos y les dice, oye, que le habéis provocado daños a mi asegurado y no os hacéis caso. Muchas veces tu aseguradora te adelanta los daños, te los reparan ellos y luego ellos los reclaman, que es lo que me van a hacer a mí probablemente. Pero estamos ahí inmersos en ese proceso todavía. La última cobertura que tenéis dentro de los daños por agua son los daños que provoques tú a otra persona. Imagínate que se ha roto el latiguillo del inodoro, por ejemplo, que ha inundado todo el baño. Pues tienes tú daños que te ha provocado porque los muebles habrán cogido humedad de estar todo eso inundado, pero probablemente hayas mojado a la de abajo, a la persona que tengas debajo, a la vecina que tengas debajo. Entonces todo el techo de la vecina de abajo estará lleno de humedad. Entonces te va a cubrir tus daños y aparte van a cubrir los daños de la vecina una vez que ya está reparado el origen de la avería y tu aseguradora se pasará por casa de la vecina para repararle los daños. Estas son todas las coberturas que os va a cubrir vuestro seguro. Y ahora pasamos, poned aquí un cartel de alerta, las exclusiones. En el momento que llaméis a la aseguradora, los tramitadores, porque yo lo hacía, yo estaba intentando buscar, no es que nos den comisión, ¿no?, por rechazar partes, pero sí que exigían que filtraran muy bien, porque evidentemente si tienes que mandar allí un fontanero, eso cuesta dinero a la compañía. Entonces ellos querían que tuvieras muy claro si eso entraba o no. No te daban comisión por rechazar partes, pero sí que hacían mucho hincapié en filtrar muy bien esas llamadas a profesionales para que fueran a la vivienda a ver las averías, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, es que llevo aquí con una mancha de humedad 5 meses, está mojada, no está seca. Eso no va a entrar. Presta mucha atención porque te voy a decir, para que no te pille desprevenido, lo que no cubre tus daños por agua, esa cobertura. La excusa reina, podemos decirlo así. Falta de mantenimiento. Recuerda lo que te he dicho al principio. El siniestro debe ser accidental y repentino. Si el perito va a tu casa o el fontanero
y ve que la silicona del plato de ducha está negra o podrida, despegada, y que por ahí se ha filtrado el agua al pasillo, te van a denegar el parte. ¿Por qué? Porque dirán que es un daño paulatino en el tiempo. Por tu culpa, básicamente, por no haberlo visto, haya mojado la pared, por ejemplo. Lo mismo pasa con las tuberías vistas. Están completamente oxidadas o los grifos que llevan goteando meses y el desgaste no se cubre. Todo lo que esté por mantenimiento no te lo van a cubrir. Si tú provocas daños a un vecino, sí te lo cubre la aseguradora, ¿vale? Tenéis que diferenciar eso. La responsabilidad civil siempre está cubierta. Si tú provocas daños a un tercero, aunque sea porque no tengas mantenimiento dentro de la ducha, eso sí te lo van a cubrir, ¿vale? Así que por ese lado estad tranquilos que la responsabilidad civil. La típica, las filtraciones por lluvia. Por ejemplo, si hay una tormenta, te entra agua porque tiene las tejas del tejado viejas o con moho o lo que sea. O la terraza comunitaria está mal impermeabilizada. El seguro te va a rechazar parte de los daños de agua. Te dirán que repare el origen. Por ejemplo, el caso que tengo yo, que tengo filtraciones dentro de la vivienda por agua, de lluvia, cuando llueve, porque la fachada no está bien impermeabilizada. El seguro no va a cubrir la reparación de la fachada, pero sí me va a cubrir los daños. Y aquí hay una excepción que es la cobertura de daños atmosféricos, que la veremos en otro vídeo, ¿vale? Otra exclusión de los daños por agua son los siniestros antiguos o acumulados, ¿no? Dice, si, por ejemplo, si descubres una humedad detrás de un armario que claramente lleva ahí un año, está seca y huele a rancio, y te apetece llamar al seguro y te lo van a rechazar, porque te van a decir que, por ley, tienes que comunicar el siniestro en un corto muy plazo desde que tienes conocimiento de él. Y entramos en mi bloque favorito, que es los trucos de pro para dar el parte que no te lo rechacen. Si has llegado hasta aquí, estás en la parte más importante del vídeo. Ahora vas a recibir el verdadero manual para que no te time. Estos son los trucos maestros de comunicación para cuando llames a tu aseguradora y rellenes el formulario o lo que sea, para que no te rechacen el parte. Lo primero que tienes que hacer y decir que ha sido repentino, que has estado fuera de casa unas horas y te has encontrado eso. Repentino, ya os he dicho las palabras que cubre la aseguradora, repentino, accidental, ¿vale? Cuando expliques lo que ha pasado, tu discurso tiene que ser claro, es decir, ha sido un hecho imprevisto y súbito. Nunca utilices frases de verdad como, bueno, eso ya estaba ahí, eso ya venía avisando hace tiempo porque el grifo goteaba o la goma goteaba. No digáis eso porque os van a rechazar el parte por falta de mantenimiento. Hace unos días que notaba raro el suelo, llevaba un tiempo goteando. Todas esas frases evitarlas. Decir, mira, me acabo de dar cuenta ahora mismo de que la goma esta se ha roto. Aunque bueno, que los peritos luego no son tontos, ¿eh? También os lo digo, no son tontos y tienen sus métodos para saber si eso lleva tiempo o no, ¿eh? Pero bueno, para dar el parte me refiero para que no lo reusen en la llamada. Esto es clave. Y luego hay una palabra que deberíamos desterrar, que es la palabra humedad. Cuando llames, no digas tengo una humedad en la pared. No digas eso. En su lugar, utiliza términos correctos, ¿no? Tengo una filtración activa, está mojado. Si tú llamas, te van a hacer una pregunta, ¿pero esa humedad está seca o mojada? Esto es clave, ¿eh? Esto es clave. Porque si dices que está seca, es una filtración por mantenimiento en el momento que llueve, por ejemplo. Tú tienes que decir que esa humedad está mojada, si no, no te van a atender. O que ha habido un derrame puntual en esa pared o lo que sea. Si no está mojada, no te van a aceptar el parte. Otro truco que tenéis que utilizar, si veis que se está inundando la casa, corta el agua. Eso es lo primero que tenéis que hacer. Pero antes de... Muchas veces nos ponemos súper nerviosos, ¿no? Vemos una mancha de agua grandísima en la vivienda. Lo primero que tendemos a hacer es secarla. Pues ahí tienes que mantener la calma y hacer un vídeo de todo. Fotografías de los daños que te haya provocado ese agua. Porque si tú limpias eso, va a ser muy complicado decirle al perito de que eso no estaba ahí. Por ejemplo, si tienes un mueble bufado, hazlo en el momento que esté el agua en el suelo. Tardas 30 segundos en hacer una grabación de toda la vivienda, de ese derrame de agua, de lo que sea. No tardas nada. Pero va a ser complicado si lo limpias o si lo quitas o...
porque tenemos, a mí me ha pasado, ¿no? De decir, joder, es que esta madera está mal y la has arrancado. Va a decir, no, pero usted ya eso lo tenía roto. Yo cuando venía eso ya estaba roto. Haced un vídeo y fotografías. Esencial, ¿no? Imaginamos, también hay, bueno, un truco para que no... Hay veces que necesitamos un fontanero de urgencia porque se nos ha roto la toma de agua. Por norma general, te manda la aseguradora a los 3 horas un fontanero, pero hay veces que tiene mucha saturación de trabajo y lo que te dicen, oye, llama a un fontanero de urgencia y luego ya nos pasan la factura. Suele ser habitual esta práctica porque hay veces que no tienen profesionales ellos. Si os pasa eso, las piezas que os haya cambiado, que os haga la factura y quedaros con las piezas que os haya cambiado. Las fotos. Os he dicho que es muy importante las fotos. Si llamáis un fontanero por vuestra cuenta, aseguraros de tener la pieza cambiada y la factura. Y el truco definitivo, este no lo sabe mucho, exige la restauración estética. ¿Eso qué significa? Imagínate que el baño, por lo que sea, el agua ha destrozado los azulejos y se han caído y se han roto. El seguro por defecto te va a decir, bueno, yo antes te cubro los 3 azulejos que se han roto. Pero puede pasar de que esos azulejos ya no existan. No, entonces no te conformes. Tú le dices que quieres aplicar la cobertura de daños estéticos. Suele ser por norma general unos 1.200 euros, dependiendo de la póliza, lo que tienes contratado de daños estéticos, 2.000 euros. ¿Y eso qué quiere decir? Que te tiene que poner los mismos azulejos en toda la pared del baño. Imagínate, tus azulejos que se han roto son rojos y el agua ha ahuecado esa parte, pues se ha roto la tubería y se han vencido esos 3 azulejos y esos azulejos rojos ya no existen. Entonces tú a tu asegurador le tienes que decir, esos azulejos, bueno, te lo van a decir ellos, esos azulejos ya no existen, te pongo otros muy parecidos, no. ¿Me pones otros muy parecidos? No. Cambias todos los azulejos del baño y en azul o en otro color, pero que tengan una concordancia estética todos los azulejos. Y eso es una cobertura que tenéis también con los daños provocados dentro de la vivienda, los daños estéticos. Si no existe la reposición del bien, se pone todo del mismo color o la misma estética. En resumen, ante un daño de agua en tu casa, mantén la calma, lo principal. Documenta todo con imágenes antes de tocar absolutamente nada. Las palabras que tienes que dar al parte, recuerda que tienes derechos como consumidor que la compañía debe de respetar. Como no me están respetando a mí, y lo estoy documentando todo para que sepáis y que no os pase a vosotros. Y no dejes que se laven las manos por una gestión en la llama. ¿Vale? Si te ha servido esta guía completa para defender tu casa y tu bolsillo, dale un me gusta así de grande, comparte este vídeo con amigos, suscríbete al canal, te mando las tuberías que voy a cambiar, ¿no? Y déjame en comentarios si tenéis alguna duda con alguna cobertura o algo que os hayan rechazado para ver si os podemos ayudar desde aquí. Como siempre, aquí os espero y suscribiros en el canal.